Sean todos bienvenidos. Gracias por estar conectados en esta maravillosa tarde. Este es el día que hizo Jehová y dice que nos alegremos, nos gozaremos en él. Nuevamente es un placer para nosotros el que usted nos permita entrar a sus hogares a través de del internet. No se imagina ustedes el gozo que es para nosotros esto. Me imagino que es un gozo para el pastor, igual que a mí también, que ustedes nos permitan entrar a sus hogares y entrar con lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que es lo mejor, o sea, es dulce, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero sean todos bienvenidos y queremos pues ir en oración al Señor. Este es el segundo servicio en línea que estamos haciendo de este programa que lo hemos titulado Contestando tus preguntas bíblicas. Así que vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, Padre bueno, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad una vez más que tú nos das, Señor, de estar aquí en esta tu casa de oración y desde aquí poder entrar hacia los hogares de nuestros hermanos, mi Dios, y aquellos que en este momento están conectados con nosotros. Te pedimos, oh Dios, Señor, que todo lo que vayamos a hacer aquí en esta hora, que tú estés con nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta hora, Padre Santo, y que tú seas nuestro profesor en este día. Permite, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y tu gloria. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Pues en el día de hoy, como le dije al principio, es la segunda transmisión que estamos haciendo. Y como dijimos al principio, estamos buscando contestar preguntas bíblicas. Y la semana pasada pues nos llegaron 2 preguntas. Y esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar. Y esperamos que sea de edificación para aquellos que hicieron estas preguntas. Sí. La primera pregunta es: ¿qué papel desempeñó el profeta Ezequiel en la vida de los israelitas? Y entonces puso entre paréntesis, no entiendo sus visiones. Entonces vamos a tratar de contestar esa pregunta y a revisar algunas de las visiones y de las parábolas que tuvieron lugar en el tiempo de Ezequiel. La otra pregunta fue, no entiendo Apocalipsis 21, versículos 1 y 2, y entonces puso entre paréntesis también un cielo nuevo, una tierra nueva. Esa pregunta también vamos a tratar de aclararla, como dijimos al principio en el programa pasado, que lo que queremos es traer claridad, ¿verdad? Amén. Amén. O sea, si nosotros llegamos a conocer la verdad nos va a liberar. Y este programa tiene esa meta, que usted afile el terminal de sus sentidos, de su mente, de sus conocimientos, para que usted pueda entender con claridad la palabra de Dios, porque es bien importante. Jesús nos ordenó que escudriñemos las Escrituras, porque en ella encontraremos la vida eterna. Entonces tenemos que tener una doctrina correcta, bíblica, sana, para que nosotros podamos estar bien con la palabra de Dios. Y eso es lo que nos libera. Entonces usted puede acostarse de noche tranquilo, tranquila, sabiendo que usted confía en Dios y que conoce su palabra y que no tiene nada que avergonzarse de la palabra de Dios. amén. Entonces, después que revisemos esas y demos respuesta a esas 2 preguntas, pues vamos a tratar de visitar la carretera romana, que creo que es muy importante que sepamos el plan de salvación. El plan de salvación. Qué bonito. Okay. Pues yo voy a tratar de cruzar rápido por esa primera pregunta, que dice: ¿qué papel desempeñó el profeta Ezequiel de la vida de los israelitas? Y hay hasta una alabanza que yo he escuchado, cómo podemos nosotros cantar las canciones de Dios
en una tierra extraña. Y eso es el Salmo 137, que dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? Es decir, que esa era la pregunta que tenía el pueblo de Israel durante este tiempo, porque habían sido recogidos de sus hogares en contra de su voluntad y llevados a Babilonia. Y entiendo que Ezequiel fue en la segunda exilio, o sea, la segunda parte del pueblo de Jerusalén que fue trasladado a Babilonia, que él estuvo en ese grupo. Y entonces sus predicaciones y todo el rol de profeta fue ya en Babilonia. Correcto. Es decir, que estando como esclavo en Babilonia, Dios lo llama para que todo el discurso del libro de Ezequiel se convierta en lo que en teología se conoce como una teodosia. Y entonces, el motivo por que Dios llama a Ezequiel es para que él pueda darle a conocer al pueblo de Israel el motivo por el que ellos están pasando esa amargura. La teodosia, si la definimos, es una rama de la teología que trata de vindicar a Dios de cualquier problema que su pueblo cruza. Es decir, que si su pueblo está pasando por amargura, hay pandemia, hay enfermedades de todo tipo, terremotos, entonces nosotros a veces decimos, pero ven acá, si yo estoy tratando de hacerlo mejor, ¿por qué Dios permite que me estén pasando cosas malas si yo soy del Señor? Entonces, la teodosia trata de contestar esa pregunta que cada uno de nosotros tiene y demostrar que Dios en realidad no está mal, que todo lo que está aconteciendo tiene un motivo y que Dios queda bien y que va a quedar bien pese al mal que está ocurriendo en el pueblo de Dios. Esa es la teodosia. Y en esa definición, pues, usted dijo una pregunta que quizás los que están con nosotros, quizás algunos no entienden: vindificar. Exacto. O sea, es como defender, como excusar el nombre de Dios. Porque Él no tiene culpabilidad de lo que está aconteciendo, aún Él lo ha permitido. Lo ha permitido. Entonces, hay algo en este país donde nosotros vivimos y que pertenecemos a este país y que le agradecemos a Dios que nos ha traído aquí en una circunstancia totalmente diferente a otros grupos. Este país, muchos años atrás, llegaron dos grupos. Un grupo estaban pasando amargura en su país, sus respectivos países estaban pasando amargura, pasando hambre, desnudez, enfermedades, toda clase de cosas, y llegaron a este país, los Estados Unidos, buscando mejoría para su vida. Y aquí, por cierto, la Estatua de la Libertad que está en New Jersey demuestra que aquí se abren los brazos a aquellos que están pasando dificultad en su vida y se reciben. Y así se recibió ese grupo. Pero hubo otro grupo que a veces se nos olvida, y es aquel grupo de personas que iban a África y recogían hombres y mujeres, los despegaban de su esposa, su esposo, de los hijos lo arrancaban de los padres y lo ponían en un barco y lo traían aquí a los Estados Unidos. Ese grupo llegó aquí, pero no por su propia voluntad, sino en contra de su voluntad. Imagínense cómo se siente la gente bajo una circunstancia así. Así se sentía Israel cuando Babilonia lo recogió de allá de donde estaban y se lo llevó para Babilonia a todos a vivir bajo la esclavitud. Imagínense cómo se siente. Entonces, ellos sintiéndose, pero ¿cómo vamos nosotros a cantar canciones de Dios en una tierra extraña donde estamos en realidad viviendo como esclavos? Entonces viene ahí Dios y pone al profeta Ezequiel para que le demuestre a ellos que Dios no tiene culpa, sino que lo que Dios está permitiendo es correcto y es un juicio necesario. Y vamos a ver más adelante que el profeta Ezequiel es llamado a hacer cosas dramáticas. Sí. Quizás él sea el profeta que más dramatización hizo sobre la palabra que Dios le estaba dando, para que el pueblo de Dios, algo visual, para que sintieran en realidad cómo se sentía Dios.
en todo este comportamiento que el pueblo de Dios estaba teniendo. Y el rol que él lleva, pues nosotros conocemos bien que los sacerdotes en aquel tiempo, pues recibían las peticiones del pueblo, las necesidades que tenían, y se las llevaba a Dios. Amén. El profeta escuchaba de Dios, diciéndole, mire, esta gente están en la idolatría, háblale y dile que dejen sus malos caminos y que busquen mi rostro. Entonces el profeta recibía esa información y se lo llevaba. Pero aquí está el profeta Ezequiel con un trabajo de hacer que todo lo que él le expone al pueblo de Israel es para demostrarle, primero, que Dios es Dios y que todo lo que Dios hace está bien y es para bien de nosotros. El plan de Dios es hacernos bien, aun cuando nosotros pasamos por amargura. Amén. Ahí es donde él lleva. Una de las cosas que más me impactan a mí en el libro de Ezequiel, y que lo podemos encontrar como 60 veces escrito, es que él quiere que el pueblo sepa que él es Dios. Eso es lo que él quería que ellos entendieran, que él es Dios. Y Así que ha podían, dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Entonces, esa era una de las cosas bien importantes. Tiene dos roles, porque era sacerdote y después, creo que a los 30 años, cuando estaba por allá en Babilonia, pues entonces recibió el llamado de Dios para profeta. Yo creo que en los primeros 8 versos, en el capítulo 2, podemos nosotros, si nos ayuda, pastor. Vamos a leerlo voy a leer de aquí, ¿qué más? Dice Ezequiel 2, del 1 al 8. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Wow. Es decir, que ese era un llamado a poner atención a la trascendencia de Dios. Esa era la clave que él tenía. Es decir, que lo que estaba ocurriéndole a los hijos de Dios, los israelitas, en la cautividad, en realidad tenía un motivo, y esa era el resultado de su rebeldía, porque estaban hasta en la idolatría. Entonces, Dios quiere que él le demuestre esa teodosia de que lo que ellos están pasando es como resultado de lo que ellos han hecho. Amén. En contra de Dios. Y menciona que tanto el pueblo que estaba presente en ese momento como los padres de ellos habían tomado el mismo patrón de rebeldía. Y es como una maldición de la generación, en donde la primera generación, los abuelos, seguían la idolatría, y los hijos de ellos, que son ahora los padres, también la seguían, y ahora los hijos que aprendieron de los padres siguen esa misma maldición que ellos mismos se tiran sobre ellos, porque la palabra de Dios dice que el que practica la idolatría se está tirando así maldición, que a veces va a la tercera y cuarta generación. Entonces es una maldición generacional cuando la persona está envuelto en esos tipos de pecados de idolatría. No, y es como sabemos, que el pecado
trae consecuencias Sí. funestas, negativas en nuestras vidas, mientras que la obediencia trae bendición. Siempre, eso no falla. Una de las Y en cosas- los versos 9 y 10 nos ayudan ahí, Ok, también donde podemos. él decide entrar en acción. Dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Wow. Y ahí es donde él se encuentra con ese rollo de la palabra de Dios, en donde vamos a encontrar que Ezequiel tira para adelante con relación al Apocalipsis, las profecías de los últimos días. El libro de Ezequiel está lleno de horrores, de copas y de muertes, de toda clase de cosas. Entonces, un rollo así debería de ser amargo, pero si viene de la palabra de Dios, nunca es amargo. Y en el capítulo 3 de Ezequiel, si lo puede leer, pastor. Sí, me llama la atención ahí que dice que donde estaba escrito en el rollo, que estaba escrito por delante y por detrás. Así. O sea que regularmente los escritos simplemente estaban por un lado, pero ahora aquí dice que está por delante y Por por los dos atrás. lados. En un papiro bien sólido. Sí, y que Entonces, ahí habían, como usted dice, lamentaciones, sí, y habían... lo hay. Exacto, Lo hay. endechas, que son aflicciones y todo ese tipo de cosas. Imagínate. Pero como Son dice amargas. usted, son amargas, pero van a ser dulces, Van a porque ser- vienen de Dios. Vamos a ver lo que dice él. Entonces vamos al 3, Capítulo 3 de del Ezequiel. 1 al 3. Dice, me dijo, hijo de hombre, y se repite el término de hijo de hombre. El título que después se usa para Jesucristo. Amén. Pero como usted dijo anteriormente, esto define la diferencia entre las naturalezas. Aquí está Dios divino hablando una con distancia. un hombre que es una naturaleza humana. Y hay que reconocer la diferencia porque el divino es Dios Exacto. y no hay otro como él, Jeremías lo usa mucho, pero es Sí. refiriéndose al Mesías. al Mesías. Pero aquí entonces, como usted dice, quiere hacer esa diferencia entre la humanidad y el Creador, Exacto. el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente. Amén. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Wow. Y eso literalmente él comió el rollo. Nosotros podemos entender lo que significa para nosotros cuando cogemos las escrituras, necesitamos internalizarla en nuestro ser. Es como comérnoslo, como alimentarnos de la palabra, escudriñarla hasta que nosotros podamos comprenderla. Internalizarla. Exacto. Ese es el deseo de Dios cuando Jesús dice escudriña las escrituras. Es decir, que le pongamos atención. Porque nosotros a veces no entendemos la palabra. Nosotros no le ponemos la atención que merece la palabra. Cuando uno lee algo pensando que lo quiere recordar, que quiere recordar eso que está leyendo, no se le va a olvidar, no importa que tenga 300 años de edad. Si usted lo está leyendo buscando la manera de recordarlo porque le interesa, usted no va a fallar. Y yo creo que todo lleva porque, como dice Dios, Él quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. O sea, quizás falta de amor hacia Dios. Porque, como usted dice, cuando uno ama a alguien, uno pues está atento a lo que esa persona está diciendo, está atento a sus necesidades, está atento a lo que nos dice. Y quizás ese es el problema, que nosotros no amamos a Dios en realidad. Como eso, hay tantas cosas que estamos poniendo siempre antes de Dios. Y eso es lo que es la idolatría. Cuando no ponemos a Dios primero en nuestras vidas.
Entonces el enfoque de nosotros está repartido por toda parte, pero Dios no es primero. Y la cuestión aquí no es que nos enfoquemos en otras cosas o que pensemos en alguna otra cosa. Es que Dios dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero es primero a Dios. Y eso yo creo que es una falla. La palabra de Dios, ¿verdad? Como acaba usted de leer, dice que comió y en su boca fue dulce como miel. ¡Wow! Pero ¿cómo puede algo apocalíptico, con tanto horror, con tanto ice que hay ahí? Todo lo de las copas que se van a derramar en la gran tribulación, la profecía de los últimos días, eso está lleno de horror, muertes por donde quiera. Si usted cree que esta pandemia es un problema, esto es un picnic al lado de lo que viene en la gran tribulación. Entonces, pero la iglesia... la iglesia ya no va a estar. Ya no va a estar. En el cuarto capítulo de Apocalipsis ya se acabó. Pero qué serio es esta situación donde él come el rollo y lo encuentra dulce. ¿Cómo puede encontrar algo dulce que está lleno de horror? Y el motivo es simple, es porque es palabra de Dios. Y aún los juicios que Dios expone en su palabra son dulces a nuestro ser. Porque cuando Dios lo dice, aún los juicios es para nuestro bien. Pero solamente nosotros podemos arrepentirnos y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Un día vamos a tener que decidirlo. Porque nosotros con facilidad lo decimos con la boca. Pero como dice la carretera romana, que no es solamente decirlo con la boca, testificarlo con la boca, sino creerlo en el corazón. Ahí es donde Dios ve la diferencia. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Job. Cuando al final dice que de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Amén. Ahora te dio cuenta. Aún después de lo que él atravesó, de lo que él pasó, él se dio cuenta. Él captó la teodosia. Amén. De que toda esa amargura por la que él estaba pasando era justa. Era justa porque él no estaba bien con Dios. Él todavía no sabía bien quién era Dios. Ahora lo conoce. Y ese era lo que Dios andaba buscando. Tener una relación íntima con su pueblo. Porque el deseo de Dios es simple. Él quiere ser nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo. El que no quiere ser parte de su pueblo, pues ya sabemos para dónde va. Pero el que quiere, él no rechaza a nadie que busca de él. Tremendo eso. Sí, entonces yo creo que contestando la pregunta de cuál fue el rol del profeta Ezequiel en la vida de los israelitas, es precisamente, dignificar el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Que aún ellos creyéndose como que ya Dios nos olvidó, nos abandonó, pero no es que los abandonó. Lo que sucede es que era algo necesario de que ellos perdieran su libertad, porque ellos estaban buscando la manera de desaparecer a todos los hijos de Dios, buscando la idolatría en sus vidas. Y Dios quería frenarlo, y la única manera que él encontró para frenarlo era permitiendo que Babilonia lo cogiera, lo raptara y lo llevara de castigo como esclavos una vez más para Babilonia. Entonces allí ellos pudieron entender quién es Dios. Y como sabemos al final, Dios restaura todo y le dice, yo lo voy a llevar de nuevo para Israel. Y ahí están ellos. Porque Dios todo lo puede. Que ahí es donde vienen los huesos, que tal vez usted toque ahorita los huesos secos. Sí, vamos a ver algunas de las visiones que visiones y las parábolas que utilizó el profeta Ezequiel para ilustrar. Por ejemplo, hubo una que donde él una olla hirviendo con unos huesos. Entonces ahí está ilustrando que Nabucodonosor iba a sitiar a Jerusalén y se lo iba a llevar. O sea, que iban a ser cautivos. Y eso es lo que ilustra esa visión que él tuvo de esa olla hirviendo con esos. Y vamos a ver también esa que usted menciona de los huesos secos. También tenemos por aquí la parábola de la vid quemada. Dios compara a Jerusalén con un trozo de madera de vid que él lanzó al fuego
y que no sirve para nada. Ah, O sea, ilustrando eso, la parábola de la esposa infiel, que dice, esa la encontramos en Ezequiel 16, a partir del 1, ahí se narra, y dice que Dios narra la historia de Jerusalén comparada con una niña que crece y se hace hermosa, a quien Él rescata de la desnudez y pobreza, y se casa con ella, pero luego ella se prostituyó. O sea, lo mismo que está pasando con Israel. Con Israel, con el pueblo de Israel. Se prostituye y se va con Egipto y se va con asirios, así, con todo el mundo. Cananeos, sí. Está tremendo. Es decir, que no es que falseó un pie y se cayó una sola vez. Ella vivía en el suelo. Entonces, es el ejemplo de Israel, que seguía con la idolatría. No importaba cuántas veces Dios fuera misericordioso, era una misericordia nueva todos los días que tenía que hacer. Y tiene cierta similitud con el profeta Oseas, ¿verdad? Sí. Cuando Dios lo mandó a casarse con una mujer que le iba a ser infiel, que le iba a tener hijos con otras, con otros hombres. Hay muchísimas ilustraciones gráficas también, y visiones y parábolas que este profeta Ezequiel utiliza, pero todo debe tener como base lo que está pasando con el pueblo de Israel, cómo se prostituyó, cómo seguía. Incluso Dios le dio una visión a él de Jerusalén, y dice que cuando entró al templo, y dentro de esta visión él va caminando y ve en las paredes grafitis, o sea, letras, ve imágenes de reptiles, de animales, o sea, que como dice en el libro de Romanos, que cambiaron la gloria de Dios por la creación. Y se pusieron a adorar animales y todo ese tipo de cosas. Entonces, o sea que hay muchas, porque la pregunta también dice que no entiendo sus visiones. Sí. O sea, todo yo creo que debemos tener en mente la situación del pueblo de Dios y el amor de Dios y las cosas que tienen que pasar, porque creo que esto es una de las cosas que Ezequiel quiere que el pueblo entienda, o sea, que se arrepientan y que aprendan de sus errores, que no vuelvan a repetirlos. Y eso demuestra la misericordia de Dios. En una de las parábolas, como de la vid quemada, en esa parábola Dios demuestra que Israel era como un pedazo de madera, un ramo que lo tiró al fuego y se quemó. Es decir, que ya no tiene vida, está muerto. Era como los huesos. Sí. Pues creo que hasta ahí contesta la pregunta que se nos hizo de si hay algo que no ha quedado claro en cuanto a cuál es el rol del profeta Ezequiel en el pueblo de Jerusalén. Pues vuelve y se comunica con nosotros y tratamos de abundar un poquito Pero más. creo que está bastante claro si entendemos el rol de él y con todo lo que él escribió. Era simplemente sirviendo como el que iba a descifrar la teodosia de Dios para demostrar que él no es responsable por lo que ellos están pasando, y eso vindica a Dios. Eso saca a Dios fuera de esa ecuación de las amarguras por lo que ellos estaban pasando. Entonces, el rol de Ezequiel era demostrar que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo misericordioso, pero que el pueblo había pecado, se había alejado de Dios, había entrado en la idolatría, y todo lo que está aconteciendo es recompensa de su pecado. No porque Dios se lo impuso, Dios lo permitió, pero eso no significa que Dios es el responsable. Ellos fueron los que estaban recogiendo la recompensa de su pecado, porque ya Dios le había dicho, la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces Dios fue que todavía pudo ponerle, como hizo la última visión, ponerle vida a unos huesos secos que ya estaban para irse para el infierno.
pero Dios le dio vida por su misericordia. Y el gran amor de Dios por nosotros. Sí. O sea, que aún siendo nosotros infieles, Él es fiel. Amén. Y aún pasando todas esas cosas, Él tiene un plan para nuestras vidas. O sea, que el plan de Dios se va a llevar a cabo. Siempre. Que siempre me gusta repetir que la profecía de los profetas siempre ha sido la misma. O sea, el pecado trae destrucción. Y entonces, como vemos en el pueblo de Dios, ahí entonces esa destrucción, después de la destrucción hubo un exilio, donde el pueblo de Dios quizás tuvo el profeta Ezequiel hablándole, y para que ellos tuviesen conciencia y se arrepintieran. Sí. Ese tiempo de quizás madurar, de quizás crear conciencia. Y entonces después de eso viene la restauración. O sea, pecado, destrucción, exilio y restauración. Así es. Creo que ha sido el mensaje. Pues creo que eso contesta la pregunta. Entonces... Y le queremos dar las gracias al hermano José que hizo esa pregunta. Al hermano José de León, que nos envió esa pregunta. Y le invitamos a todos los televidentes que envíen sus preguntas. Pueden enviarla y nosotros la podemos recuperar. Pueden ir directamente a Iglesia de Amor, que es el arroba cfl.rr.com. Si ustedes van a iglesiadeamor.com, encuentran en el principio abajo, donde ustedes pueden mandarnos un email y nosotros ese correo electrónico se lo contestaremos inmediatamente. Pero si usted hace su pregunta ahí, en uno de los programas, no le garantizamos que va a ser el próximo programa, pero sí vamos a tratar de contestarlo en su orden. Hay varias preguntas que llegan y nosotros le vamos a ir poniendo en el orden que llegan. Los primeros que llegan son los primeros que se contestan. Sí. Quizás antes de entrar a la segunda pregunta, pero en el capítulo 1, empezando en el versículo 4, hay una visión de 4 seres vivientes y de las 4 ruedas. Y la verdad que leer esto y las descripciones que hace ahí, si uno no indaga bien y profundiza bien y trata de buscar información, pues no lo entiende. Pero él tiene esta visión de estos 4 seres vivientes, que entiendo que tienen que haber sido 4 ángeles, ¿verdad? Sí, los querubines. Querubines, que estaban, imagínense, si esos querubines tenían estas características, imagínense, y estaban cuidando y celosos del Rey de Reyes. Imagínense cómo es el Rey de Reyes. Y hay algunas cosas aquí que describe de los querubines. Dice, por ejemplo, en el versículo 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey, y también dice que tenían cara de águilas. Y algo a lo que uno no está acostumbrado a ese tipo de visión, pero está hablando de quizás cuando dice del hombre, ilustrando la inteligencia, cuando el cara de león, ilustrando quizás la fuerza, el buey, la fuerza, el águila, la rapidez de esto, porque no lo vamos a leer, pero si uno lo lee habla de los movimientos que ellos tenían, este tipo de cosas, y que estaban entonces sobre ellos, entonces presenta el trono de Dios, y ahí aparece la personificación de Dios, que sabemos que es espíritu, pero encarnado en el Mesías, en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. O sea, que hay cositas que hay que querer. Es maravilloso poder solamente imaginarse la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que me gusta, esa palabrita en inglés, A-W-E. Increíble, no tenemos esa palabra en español. Decimos maravilloso, pero es un asombro. Una cosa impactante. ¡Wow!
Sería lo más cercano. Dice el mismo asombro que tuvo Isaías, Sí, la tuvo también Ezequiel. Sí. O sea, de la gloria de Dios, porque el tema central también aquí es la gloria de Dios en este tipo de la vindicación del nombre de Dios. Amén. Pues entonces vamos a pasar a la segunda pregunta, y era que no entendían Apocalipsis 21 del 1 al 2. Y yo lo voy a leer y entonces vamos a tratar de pues expandir un poquito y comentar y traer algunos versículos paralelos a estos versículos. Dice Apocalipsis 21 del 1 al 2. Amén. Vi un cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y antes de que darle la palabra a usted, quería hacerle un comentario de que, o sea, cuando se habla de tierra nueva, cielos nuevos, yo creo que para muchas personas es un poquito difícil no solamente entender, sino aceptar de que esta tierra como está va a ser destruida. Sí. Y eso quizás nos conlleva a nosotros wow, esto es tan, o sea, estamos tan apegados a la creación, a donde vivimos, y se nos hace difícil cuando la palabra dice de que esta tierra pasará, o sea, de que esto va a ser todo destruido. Se nos hace difícil. Casi todos los paisajes tienen el mar, el océano, parejas se casan y van de luna de miel en un barco para poder ver el mar. Hay gente que se imagina, hasta canciones han hecho, que la vida es mucho más agradable en el mar. Pero este es un lugar, imagínense que nosotros estemos ya, si esta fuera la tierra que vamos a vivir eternamente, y este fuera el cielo, y que usted pase por un lugar donde mataron 50,000 personas. ¿Te imaginas qué clase de situación va a ser esa? Pero dice la palabra de Dios que donde vamos a estar, ahí no va a haber luto, no hay llanto, no hay dolor, ahí no hay nada negativo, ahí no hay sangre de los inocentes que se haya vertido. Entonces no puede seguir esta tierra, seguir adelante con un nuevo cielo, con una nueva vida, con una vida eterna en compañía de Jesucristo en un lugar santo. Esta tierra está llena de sangre de inocentes y sigue vertiéndose. Entonces ahí es donde se hace difícil. Una cosa, pastor, que yo creo que a veces se nos olvida, el sentimiento de los judíos con relación al mar. Los judíos tenían demasiados problemas y monstruos, el atavián y un montón de problemas que tenían con el mar, que ellos no tenían nada de agradable, ni tampoco le agrada tampoco nada del mar, porque ahí había monstruos marinos, ahí había un montón de problemas que existían. Entonces, para los judíos, el mar no es una cosa de paisajes elegantes, eso no existe. Y Dios lo sabe, por lo tanto, no habrá más mar. Y la Biblia es bien específica. Exactamente, lo vamos a ver. Y esto es Juan en este caso hablando. Y él está diciendo que él vio esa visión y que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más, lo que acaba usted de decir. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Pero vamos a buscar unos versículos paralelos a esto, donde nos dice, o sea, que en su totalidad la tierra va a ser destruida. Totalmente. Dice, y quizás algunos de los hermanos que están con nosotros conectados ahí pueden buscarlo en sus Biblias y quizás conocen el pasaje de Pedro, capítulo 3, de los versículos del 10 al 13, donde nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo,
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, y será reemplazado por una nueva creación que existirá para siempre? Ahí no hay espacio para duda. Es que esta tierra va a ser fundida con el calor. Y ya por ahí nosotros estamos oyendo hablar de el calentamiento global. Lo normal de un planeta debería de ser que a medida que pase el tiempo se va enfriando y su núcleo incandescente se va enfriando y reduciéndose el calor, pero esto no está ocurriendo con la Tierra. El núcleo se está encandeciendo, se está elevando su temperatura. Eso es lo que está ocurriendo. Tienes razón en eso, porque cuando uno se está poniendo viejo dice que los huesos se están enfriando. Sí. Todavía no hemos llegado ahí. Y que de todo le da frío. Así es. Pero va a ser reemplazado por una nueva creación que existirá para siempre. Eso es lo grande. Amén. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar lo que dice la palabra de Dios. Porque muchas veces no queremos aceptar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es... Y queremos entrar en razón, ¿no? Y eso no puede ser, porque ¿cómo va a ser? Hay cosas literales. Exacto. Sí. Y esa es una. Esto va a ser destruido. Yo sé que hay gente que están esperando que esta tierra la van a renovar, que le van a hacer un recauche, que la van a moldear, le van a poner un poco de cemento y van a tapar todos los hoyos. No, nada de eso. Dice la palabra de Dios que esta tierra no será más, ni este cielo, es decir, la estratosfera tampoco existirá. Todo esto se desaparecerá. Dios es el único que puede desaparecer las cosas. Y pensando en el mar, o sea, el agua, que ocupa, creo que eso es la 3/4 parte de la tierra. Ajá. Entonces dice... 2/3. 2/3 parte de la tierra. Y como que todo, como dicen en inglés, es water base. Ajá. Pero en esa tierra nueva, en ese lugar nuevo que Dios va a crear, pues entonces, porque dice que el mar ya no va a estar. Ajá. O sea que incluso habla de que no vamos a tener ni necesidad de la luz del sol. Exacto. Porque la presencia de Él será nuestra luz. La gloria de Amén. Dios Sí. estará con nosotros. Tremendo. El Salmo 102:25 también nos ayuda a enfatizar que esto no va a continuar. Y dice el Salmo 102:25, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Y entonces Isaías 65:17 nos dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahí vemos una demostración de que no van a haber memorias de cosas negativas. Allí todo es nuevo, no hay nada que ver que le recuerde a uno, ahí fue que murió fulano, allí fue que mataron a Perencejo, aquí fue la destrucción, y nosotros sabemos lo que va a pasar en la gran tribulación. Aquí va a haber el derramar de las copas de la ira de Dios. Aquí va a haber temblores de tierra de alto calibre, no 7.8, 8.2, no, estamos hablando de los 350. Dice que eso va a ser bake and shake, o shake and bake, como le dicen, removiéndolo y quemándolo. Es decir, que esto va a ser un desastre.
Y entonces no va a existir una tierra. Lo que tenemos son 25,000 millas en la circunferencia de la tierra. Y eso para Dios no es nada para desaparecerlo. Así como Él lo creó, lo desaparece. En la física nosotros no podemos ni crear nada ni desaparecer nada. Nadie puede hacer eso. Nada. Pero Dios, que de bará, de nada, hizo todo lo que existe. Y no solamente vio Juan, o sea que tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, también dice que vio y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Wow. ¿Qué podemos decir ahí? O sea, esa visión. Nuevo significa que no estaba ahí antes. No estaba ahí. Es nuevo. Y entonces ataviada como una esposa para su marido. Wow. Es decir, que el pueblo de Dios va a venir a morar en la tierra nueva y el cielo nuevo. Porque eso es lo que Jesucristo dice. Yo voy a ir a hacer morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, la intención de que nos va a llevar a otro lugar. Porque si hubiera sido que iba a hacer la tierra, Él no tiene que ir a ningún sitio, se queda aquí hace la morada para nosotros. Pero Él tiene que irse a otro lugar. Y Él va a hacer una morada celestial allá, para que nosotros vayamos de aquí y nos lleve Él allá, porque Él quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. No tenemos que mudar para poder estar con Él allá. Me gusta la ilustración que Él usa, o sea, este es uno de los pasos cuando había una boda entre los israelitas, que venía entonces la esposa ataviada, preparada, gozosa, lista para juntarse con su esposo. Entonces él utiliza eso como una ilustración de que como venía la nueva Jerusalén. Lleno de amor. Amén. Esa atracción extraordinaria. Hay otras referencias de un cielo nuevo y una tierra nueva en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Hebreos 1, y quizás el hermano, la persona que hizo esta pregunta, quizás debería estar anotando, tomando nota de estos versículos. Dice Hebreos 1 del 10 al 12: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán. Creo que ya lo leí. Sí. Envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Amén. En Lucas 21, que leyó al principio, en el verso 33, hay dos sustantivos ahí, bien explosivos: el cielo y la tierra. Y dice en ese verbo, pasarán. Pasarán que se van a mudar, que va a haber un sísmico de tal manera que se mudará la tierra. Se van a trasladar. No, la expansión del universo sigue, pero aquí la tierra pasará, es literal de que no existirá más. Finito. Pasado, dejó de estar en el presente. Pasará. Bien específico de que esta tierra va a ser destruida totalmente. Y esa es parte de la respuesta. Y no hay forma de nosotros encontrar en ningún lugar en la Biblia donde la tierra se va a utilizar como una renovación de la tierra y que de nuevo van a venir las culebras, van a vivir con nosotros, caminando con nosotros, y que vienen los leones y los elefantes, vamos a estar caminando de mano. Eso no existe. Estos son inventos de hadas. La palabra de Dios dice que esta tierra no existirá más. Y el mar tampoco. Sí. Desaparecerá. Una de las cosas que a mí me gusta practicar cuando veo una palabra para realmente captar el mensaje de la palabra, o sea, el significado, es pensar en el antónimo de la palabra. Sí. Y entonces si pensamos en pasará, o sea, es como que no permanecerá. Exacto. O sea, que no va a permanecer. Eso es. Te dice. No hay forma. Luego vemos un versículo que
también ya usted lo había mencionado, pero lo vamos a leer. O sea que esta nueva Jerusalén es la ciudad donde los santos vivirán por siempre. Dice en Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, en ese lugar, en esa nueva ciudad, es donde van a estar el pueblo de Dios. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo dice aquí, que él va a la casa de su padre allá para preparar morada para nosotros. Porque nosotros morada tenemos aquí ahora, pero esa no es la que él quiere una morada celestial. Amén. En otro lugar. Dice que, y volverá de allá para acá, vendré otra vez. Es decir, que él está en un lugar que no es este. Estamos hablando de cuarta dimensión. El tiempo ahí está incluido. Es decir, que él va a estar en otro lugar y va a tomar tiempo de llegar de allá a aquí para venir a recogernos. ¿Para qué? Para llevarnos donde él preparó el lugar que no es este. O si no, él lo hubiera dicho. Él dice, si no, así no fuera, yo lo hubiera dicho. Si hubiera sido aquí, que va a renovar esto y que va a comprar concreto y le va a echar los hoyos que están por donde quiera en la carretera y lo va a tapar y la va a arreglar. No. Es todo nuevo. Es más, las carreteras serán de oro. Mansión celestial. Así que estamos hablando de... Gloria a Dios. Y estamos hablando literalmente. Esta tierra no va a durar y nosotros lo sabemos. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Hay que aceptar eso. O sea, que lo dice la palabra, entonces nosotros no sabemos en realidad cómo Dios, estamos leyendo esto y dice el pastor literal, pero hay cosas que no, pero si Dios lo dice, eso es lo que va a pasar. Eso dice, si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Exacto. Pero así es. Amén. Bueno, pues yo creo que eso contesta a aquellas personas que no entendían cuando habla de que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Aceptar lo que dice Dios, de que va a ser así, que esta tierra desaparecerá. Amén. Y que Él va a hacer algo nuevo donde nosotros vamos a vivir con Él para siempre. Tenemos un tiempecito, como dijimos al principio, queríamos visitar la carretera romana. Sí, algunas personas han preguntado qué tipo de plan de salvación nosotros llevamos cuando encontramos a alguien en la calle y que queremos que ellos vengan a los pies de Cristo. Después de nosotros hacer esas preguntas especulativas, nosotros les preguntamos que para dónde van. Y todo esto sale de la palabra de Dios. Seguro. O sea, que los hermanos o las personas que están escuchando pueden ir a Romanos, el libro de Romanos, y empezar en el versículo 3:23. Capítulo 3, versículo 23. 3:23, y le vamos a decir los otros versículos para que lo anoten. Y eso es la carretera romana. O sea, seguir le llamamos así porque es en Romanos, nada más, que vamos a utilizar versos 3:23, 6:23, 5:8, 10, 9 y 10. Si coge esos 4 espacios de la Biblia, esos pasajes, entonces va a poder llevar ese plan de salvación. Perdone que lo interrumpí. No. Hacemos la pregunta exploratoria y le decimos, ¿para dónde tú vas? Casi siempre todo el mundo dice, no, voy para mi casa. Digo, no, ¿para dónde tú vas el día que tú te mueras aquí? Hay que decírselo claro. Entonces, bueno, yo no sé, o yo voy para el cielo. Si dice yo voy para el cielo, pero ahí mismo le preguntamos, ¿por qué tú crees que tú vas para el cielo? No, porque yo no he sido una persona muy mala. Yo nada más he hecho 475.323 pecados. ¿Entiendes? Una excusa de esa. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, pastor, pero puede decir, no, yo no he sido muy malo. No muy malo. Yo no he matado a nadie. El muy es el problema. Entonces, ahí, si nos permiten, pues entonces nosotros podemos llamarle la atención para que ellos reconozcan la realidad de la vida que están viviendo. Entonces, lo llevamos a Romanos 3:23, ¿cómo dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, es de la presencia de Dios. El pecador no puede estar al lado de Dios. Dios es santo.
no puede estar a su lado. Entonces, hay una recompensa por vivir en el pecado, que vendría siendo el 6:23. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la recompensa de pecar es la muerte en el infierno, pero el regalo, la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es lo que Dios ofrece. Ahora bien, todos hemos pecado. ¿Qué pensamiento tendrá Dios para un pecador como nosotros? ¿Cómo dice 5:8? 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Wow. Aún siendo nosotros pecadores, y lo somos, si cada uno hace esa inspección introspectiva de que si ha pecado, todo el mundo va a saber que sí, hemos fallado. Y si la paga del pecado es la muerte en el infierno, todos vamos a ir al infierno. Pero dice que aún nosotros siendo pecadores, ya Cristo murió en la cruz por nosotros, para que no vayamos al infierno. Entonces ahí llega la pregunta clave, y es donde tenemos que dejarle saber a esa persona, ¿qué hago para salvarme? Porque esa es la pregunta que debe surgir en el corazón. Y aquí está. Porque si ellos lo reconocen, de que han pecado, reconocen que la paga del pecado es la muerte en el infierno, saben que van para el infierno, la pregunta que tienen que hacer es, ¿y qué yo hago para evitar ir para el infierno? Porque yo no quiero ir al infierno. Y entonces ahí es donde viene el capítulo 10 de la misma carretera romana, en el verso 9 y 10. 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Es decir, que uno confiesa para la salvación. Es decir, que lo que hay que hacer es reconocer que es pecador, dejarle saber a Dios que nosotros entendemos que hemos pecado y que sabemos que Él es el único Salvador. Y nosotros le pedimos que nos perdone nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Él para siempre. Una confianza, una fe que hoy la ponemos, pero no es que mañana ya dejamos de creer. Es creer en Él. El que cree en Él no se pierde. Aunque esté muerto, vivirá para siempre. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos, quiero ayudarte para que tú en este momento recibas a Cristo como Señor y Salvador. Y vamos a cruzar por esos mismos puntos y le decimos ahí, ora conmigo para que tú, como dice la palabra, que si lo confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, seremos salvos. Eso es, pero fíjese, no es solamente decirlo, sino que hay que creerlo en el corazón. O sea, aceptar de que la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, o sea, fue efectiva, fue aceptada como un pago en mi lugar. Esa, nuestro pecado. Cogerlo para uno. Correcto. Él murió en la cruz por mí. Cuando yo reconozco eso, yo he puesto mi confianza en Él. La muerte expiatoria, la muerte. Y cuando repiten, si deciden orar para recibir a Cristo, entonces nosotros le decimos la oración, que puede ser como usted la pueda decir, pero que lleve esos puntos. Y le decimos, repite conmigo, y ellos repiten, y ahora mismo vamos a aprovechar, si usted está ahí y todavía no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es una oportunidad que tú tienes para que puedas recibir a Cristo en tu corazón y tengas vida eterna. Y es repitiendo y creyéndolo en el corazón. Señor, yo sé que he pecado y yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, aquellos que recuerdo, aquellos que yo olvidé. Perdóname todos mis pecados, Señor. Yo deposito mi confianza en ti desde hoy y para siempre. Sé tú mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y tú llegas a conocer la verdad y la verdad te liberará. Amén. Así que búscate allí una iglesia, habla con un pastor que predica la palabra de Dios y sigue a Cristo, que es la única solución al pecado que el ser humano tiene. Deposita tu confianza en Él. Que Dios te bendiga, pastor. Amén. Y creerlo que es así como lo dice la palabra de Dios. Amén.
Pues nada, le damos gracias a Dios primeramente y a ustedes, hermanos, que se han conectado, y esperamos que esto haya sido de edificación para ustedes y para nosotros. Y otra vez le exhortamos a que el próximo jueves a las 7 pues también otra vez se conecten y estén con nosotros. Cualquier pregunta que tengan dudas, pues, nos las pueden enviar. Nosotros no las sabemos todas, no, pero las recibimos. Nos dan una semana para averiguar. Exacto, sí. Ajá. Entonces, pues, ayudarnos los unos a los otros para que todos crezcamos y seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Así es que, buenas noches, y vamos a dejar que el pastor, pues, que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y que ahora algunos van a hacer alguna diligencia, o algunos van a estar envueltos en la casa. Pero donde quiera que vaya, nosotros queremos pedir, Señor, que tú nos lleves con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Buenas noches. Dios los bendiga.